Buenas noches, compañeros y tutores. Mi nombre es Juan Camilo Méndez Valencia. Estoy estudiando actualmente Administración de Empresas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este video trata sobre la exposición en la materia de antropología. La antropología es la ciencia que estudia la cultura de los seres humanos. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? El significado general de la cultura en la antropología es el estudio del ser humano, lo cual se hace a través de la cultura, donde los seres humanos viven en grupos más o menos organizados, formando así sociedades. Un ejemplo de este significado son las costumbres. Por ejemplo, en nuestro país hablamos de que los paisas desde siempre se han caracterizado por usar sombrero, carriel, comer bandeja, son muy católicos. Este sería el primer ejemplo de nuestra primera pregunta. Nuestra segunda pregunta: ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? La cultura es un concepto central debido a que la antropología es la ciencia que estudia la cultura y el comportamiento del ser humano, donde se basa en qué le gusta al ser humano, sus tendencias, formas de vestir, etc. Bueno, nuestra tercera pregunta: ¿cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos? El concepto cultura se ha transformado dependiendo del desarrollo de las culturas y su gran medida de difusión. Cada cultura tiene un camino único y para entenderla hay que estudiarla por separado. La cultura es pública. Las diferentes culturas son sistemas de símbolos compartidos que aportan distintas formas de ver el mundo. Esto quiere decir que la cultura desde todas las décadas ha tenido transformaciones, pero sus raíces siguen siendo las mismas. Hay culturas que se diferencian de otras, por eso hay que estudiarlas por separado. Las culturas son públicas y tienen símbolos. Por ejemplo, los asiáticos, en su cultura es su forma de escribir. A través de símbolos ellos ya tienen un significado, hablan del yin, del yang. En la India, por ejemplo, la cultura se diferencia de las demás culturas, que ellos, el dios que creen que es una vaca. También es un ejemplo. Nuestra cuarta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Para explicar primero que toda esta diferencia debemos saber qué es cultura y sociedad. La diferencia entre cultura y sociedad es que la cultura es el modo de vida de un pueblo y una sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. Y sociedad es los individuos que están unidos por una serie de principios comunes
y mantienen una serie de relaciones interpersonales. La sociedad está localizada territorialmente. Un claro ejemplo entre cultura y sociedad se puede definir entre las religiones de nuestro país. Por ejemplo, hay niños que nacen en una religión y personas en una religión. Esta sería de cierta manera su cultura, la religión a la que pertenecen. La sociedad serían todos los hermanos que van a la iglesia representando esa religión. Estos serían uno de los más claros ejemplos que yo puedo explicar. Nuestra quinta pregunta. Definición de conceptos en culturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Enculturación es el aprendizaje consciente como inconsciente que es fundamental en los primeros 5 años de infancia. Mediante este proceso las culturas mantienen su continuidad. Esto quiere decir que nosotros como seres humanos desde niños, nuestros padres nos infunden una cultura. Esto se llama enculturación. Un ejemplo claro es por los niños que nacen en una religión y los padres desde chicos los llevan a tal iglesia inculcándoselo. También otro claro ejemplo de culturación es decirle al niño que debe comer 3 veces al día, bañarse una vez, cepillarse. Esto es cultura. A esto llamamos enculturación. El relativismo cultural es la diferencia única de una cultura con otra. El relativismo supone que todo pauta. Que toda pauta cultural es tan digna de respeto como las demás. Un ejemplo es la religión en Colombia. Por ejemplo, no sé si ustedes, compañeros o tutores, hayan observado en alguna región. Por ejemplo, yo vivo en Tolima y en esta región se observa, hay una religión donde las mujeres utilizan un trapo blanco en la cabeza. Tiene similitudes con las demás religiones, pues porque ellas creen en Dios, en Jesucristo. La diferencia es este accesorio que usan las mujeres en la cabeza y algunas creencias. Por ejemplo, ellas se diferencian de las otras. No usan los médicos, que porque todo es la fe en Dios y todo. Esta sería un ejemplo claro. También vamos a hablar del etnocentrismo. Es la manera en que se valora su propia cultura por encima de los demás. Un ejemplo es la creación del hombre, la versión que tiene la ciencia, y la versión que tiene la religión. La ciencia dice que nosotros, los seres humanos, fuimos creados en forma de evolución, y la religión dice que nos creó un Dios. Bueno, compañeros, espero que mi exposición les haya servido de mucho, que todos los puntos hayan quedado claros, y estaré atento a cualquier inquietud de ustedes. Muchas gracias.